Bueno, vamos a comenzar con aparato digestivo, vamos a ver generalidades. En esta primera parte vamos a ver los signos y síntomas más frecuentes de consulta que tengan que ver con el sistema digestivo, a pesar que más adelante lo vamos a desarrollar con más profundidad. El dolor abdominal es un motivo de consulta muy frecuente. El dolor abdominal puede ser de tipo visceral, también le llaman profundo. Las vísceras huecas son las que tienen receptores para dolor tipo C, responden a la distensión. Los estímulos ingresan junto con las fibras del plexo celíaco, junto con las fibras simpáticas por varios segmentos medulares, y esto le da las características de que el dolor sea mal definido y vaya acompañado de síntomas vegetativos. Entonces es difuso, a menudo se percibe en lugares diferentes al sitio que lo origina, muy poco localizado y acompañado de todos estos síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, palidez, hipotensión arterial. El dolor somático corresponde a los mesos, al peritoneo parietal y bueno, a la piel de la pared del abdomen. Es bien localizado, entra por un solo segmento medular, está vehiculizado por fibras tipo A delta y bueno, es el clásico dolor del abdomen agudo cuando compromete el peritoneo. Los dolores referidos, ¿sí? Aquí participan fibras somáticas sensitivas, ¿sí? Y el estímulo doloroso, ¿sí? En respuesta al compromiso visceral por participación de múltiples segmentos medulares puede comprometer diferentes metámeras y percibir el dolor en un lugar diferente, ¿sí? Al que se está originando. Vamos a ver como ejemplo la cronología de Murphy, donde se activan en realidad diferentes receptores. La cronología de Murphy, el dolor típico de apendicitis aguda, el dolor empieza por distensión del apéndice. Esta distensión genera dolor visceral, mal definido, referido como epigástrico o centroabdominal, es decir, lejos de donde se inició el estímulo. Esto es porque ingresa por múltiples metámeras, acompañado de náuseas, vómitos y malestar. Horas después, si el apéndice se perfora y compromete el peritoneo parietal circundante, ahora ese dolor dejó de ser visceral y pasó a ser somático, ya que el peritoneo tiene terminaciones A delta y el dolor deja de percibirse en epigástrico para percibirse en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Entonces, ahora es bien localizado, muy intenso, totalmente diferente al dolor de cuando inició la patología. A esto lo conocemos como cronología de Murphy. Aquí tienen un ejemplo de donde se pueden referir los diferentes dolores. Dolor de estómago, el dolor pancreático puede ser en hemicinturón, el dolor renal, ¿sí? Puede ir, ¿sí? Hacia la zona inguinal. Lo vamos a ir viendo a medida que veamos el módulo de abdomen. Los dolores abdominales más frecuentes, bueno, sin lugar a dudas, el cólico biliar, el cólico renal, el dolor apendicular. Vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? Cólico biliar suele tener antecedentes de litiasis, inicia bruscamente luego de las comidas, se percibe en epigastris irradias hipocondrio derecho. La intensidad es muy variable, aunque suele ser muy intenso. Es cólico, recuerden que todo dolor cólico se exacerba, disminuye, pero cuando disminuye siempre sigue doliendo, ¿sí? La duración va a variar mucho. Calma con antiespasmódicos o incluso con el vómito. Incluso el paciente se provoca el vómito, suele doler después de las comidas, ¿sí? Se exacerba cuando las comidas grasas y tiene el punto cístico o maniobra de Murphy positivas. El cólico intestinal puede estar acompañado de una transgresión alimentaria, de fiebre si es una gastroenteritis,
¿sí? La aparición es variable, suele ser periumbilical y mal definido, no suele tener una irradiación, suele doler todo el abdomen, suele durar un día, calma con antiespasmódicos, duele luego de las comidas, mejora un poquito con el decúbito ventral y suele estar acompañado de diarrea y eventualmente fiebre. El cólico renal, el paciente suele tener antecedentes de litiasis renal o antecedentes previamente de cólicos, inicia bruscamente en región lumbar, derecha o izquierda, ¿sí? En las fosas lumbares, se irradia hacia los genitales o hacia la zona inguinal, es muy intenso, cólico no suele calmar con nada salvo con analgésicos potentes, ¿sí? El paciente no encuentra un decúbito cómodo y se revuelca en la cama y tiene como característica la puño-percusión o los puntos ureterales por sí positivos. El dolor de pancreatitis aguda suele coexistir con dispepsia, con malestar abdominal. El paciente suele tener antecedentes de litiasis, es brusco luego de la comida en epigastrio y se puede irradiar en cinturón hacia ambos hipocondrios o en hemicinturón, solo hacia el izquierdo. La intensidad es variable, pero en general suele ser muy intenso. Los pacientes lo refieren como terebrante, como si le caminaran por dentro, ¿sí? Suele durar varios días, empeora con las comidas, a veces hace falta fármacos derivados opioides para calmar el dolor, ¿sí? Y puede estar acompañado incluso de shock. El dolor de la apendicitis aguda, un poco ya lo describimos, es enfocelíaca derecha, pero suele empezar en epigastrio. Luego de 6 a 8 horas puede localizarse en focelíaca derecha. Si hace la cronología de Murphy, 10-15% de los pacientes con apendicitis aguda hacen cronología de Murphy, no todos, ¿sí? Puede ser de moderado a intenso, de carácter cólico, y bueno, va a calmar con la intervención quirúrgica y tiene como característica el punto, ¿sí?, de McBurney positivo o punto apendicular positivo. El dolor de la úlcera gastroduodenal, ¿sí?, se localiza en epigastrio. El paciente tiene antecedentes de transgresión alimentaria o de consumo de alcohol. Es lento, insidioso, no suele irradiarse, quemante, punzante, lancinante, calma con la comida, pero después vuelve a aparecer. Tiene esta característica, es horario, diario y periódico, ¿sí? Horario se refiere al día gástrico, como, me calma y después aparece de nuevo. Duele todos los días y tiene periodos en el año de mejora, ¿sí? Los alimentos alcalinos lo calman, el café, el alcohol, los alimentos grasos lo exacerban. El dolor por compromiso peritoneal va a depender un poco si la peritonitis está localizada o generalizada, apendicitis, embarazos ectópicos, úlcera perforada, la razón que sea. Suele acompañarse de un abdomen entable, es muy intenso, es punzante, tiene signos de shock, vómito, duele todo el abdomen o localizado en un punto. Si la peritonitis es localizada, tiene dolor a la descompresión positivo. Vamos a hablar un poco ahora sobre los vómitos, que es la expulsión violenta del contenido gastrointestinal por la boca, que no es lo mismo que regurgitación, que consiste, ¿sí?, en que el contenido gástrico o esofágico, ¿sí?, vuelve hacia la boca, pero sin el esfuerzo del vómito. El vómito tiene 3 fases, puede o no estar con náuseas, después tiene el esfuerzo o la arcada y después luego el vómito propiamente dicho. Hay un centro encargado del vómito, se llama centro gatillo quimioreceptor, que está en el tronco encefálico, en la sustancia reticular lateral del bulbo, que es sensible a múltiples estímulos periféricos o centrales. Está básicamente en el piso del cuarto ventrículo. Los vómitos podrán ser centrales. Hay circunstancias neurológicas que desencadenan vómitos, como la hipertensión endocraneanas, algunas cefaleas, algunas sensaciones olfativas o gustativas. Pueden ser reflejos, los abdómenes agudos, ¿sí?, la peritonitis, pueden desencadenar vómito, el ilio. Pueden ser químicos, por ejemplo, algunas intoxicaciones como alcohol, la morfina, incluso las circunstancias de acidemia pueden desencadenar vómitos. El olor va a depender mucho de las características,
¿sí? De lo que haya ingerido el paciente, pero el olor puede ser desde un vómito de olor etílico si consumió alcohol o hasta alimentario. Y el contenido, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una estenosis pilórica, se va a vomitar alimentos no digeridos incluso de días previos, podrá ser bilioso, podrá ser hemático si tengo una hemorragia digestiva, ¿sí? Es muy importante cuando un paciente tiene vómitos relacionarlo con lo que el paciente ingirió. Entonces, ¿y cuánto tiempo pasa entre la ingesta y los vómitos? Por ejemplo, los vómitos postprandiales inmediatos pueden ser de origen psicógeno, hay que descartar lo orgánico, ¿sí? Los vómitos de 2 a 4 horas, es decir, tardíos, incluso los ultra tardíos, 12 a 48 horas, pueden tener que ver con la dificultad de vaciamiento gástrico, por ejemplo, una gastroparesia diabética o un síndrome pilórico, ¿sí? Entonces siempre hay que relacionar los vómitos con la ingesta. ¿Cuánto tiempo posterior a la ingesta aparecen los vómitos? Y en general los vómitos suelen ser de corta evolución hasta que se soluciona la circunstancia que los desencadenó, pero los vómitos que duran semanas o meses hay que descartar neoplasias, hay que descartar síndrome pilórico, hay que descartar orígenes extraabdominales como trastornos neurológicos. También una relación que hay que hacer en forma frecuente es qué pasa con el vómito y el dolor. Si el vómito calma el dolor, bueno, pensar que esto puede ser de origen biliar, ¿sí? Los vómitos por patología como cólico renal no calman el dolor. Los vómitos con enfermedad pancreática pueden tener cierto alivio, ¿sí? Entonces, una relación que hay que preguntar siempre es qué pasa luego del vómito con el dolor abdominal. Vamos a ver ahora muy brevemente hemorragia digestiva porque lo vamos a profundizar más adelante. Es la pérdida de sangre por cualquier segmento del tubo digestivo, ¿sí? La pseudohemorragia puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene una epistaxis y deglutió sangre y después vomitó, pero esto no viene del aparato digestivo, sino viene de la vía respiratoria alta. Una diferencia importante que tenemos que tener en cuenta es la hemoptisis versus hematemesis. La hemoptisis, la sangre viene de las vías respiratorias. Es roja, rutilante, espumosa, aireada. Suele ser de poca cantidad y va acompañada de tos y síntomas respiratorios. La hematemesis, la sangre viene del aparato digestivo. Va precedida de náuseas, la sangre es un poco más oscura, puede estar acompañada de alimentos, puede producir sangrados muy importantes acompañados de anemia e incluso shock. La pirosis es la sensación de acidez retroesternal. Los pacientes lo van a referir como vinagrera. Puede estar causado por reflujo gastroesofágico, úlcera gástrica, úlcera duodenal, consumo de fármacos, los AINES, los bisfosfonatos, aquí sí, el ivandronato, el ácido zoledrónico, el pamidronato pueden dar esofagitis muy importante. ¿Cuándo nos vamos a preocupar por una pirosis? Es decir, vamos a pensar en banderas rojas que esta pirosis obedece a una circunstancia potencialmente grave como un cáncer. Bueno, si la pirosis va acompañada de disfagia u odinofagia, vómitos que no ceden, hemorragia digestiva, pérdida de peso, anemia o ictericia. Disfagia es la sensación o dificultad para tragar o para que el bolo alimenticio pase a través del esófago. Puedo tener disfagia o afagia. La odinofagia es el dolor al tragar. La disfagia puede ser por obstrucción mecánica y una compresión intrínseca o extrínseca o funcional, es decir, hay una alteración en la motricidad esofágica. Podrá ser permanente, podrá ser transitoria, todo esto lo vamos a discutir más adelante. Las disfagias orofaringias son disfagias altas, ¿sí? Obedecen a enfermedades neuromusculares o trastornos motores. Las disfagias esofágicas son disfagias bajas y suelen obedecer a compresiones, ¿sí? O lesiones estructurales del esófago. Dispepsia. La dispepsia es un conjunto de signos digestivos que se relacionan con mala digestión, trastornos de la secreción o de la motricidad
gastrointestinal o de ambos. Se van a manifestar la dispepsia por distensión abdominal, por eructo, flatulencia, acidez, pirosis, regurgitación. Todo esto puede estar todos o algunos de ellos presentes. La dispepsia podrá ser hiperesténica. A esta le llamamos la dispepsia donde las propiedades del aparato digestivo, secreción y motilidad están aumentadas, ¿sí? Por ejemplo, este es el paciente que consume antiinflamatorios o que consume alcohol, ¿sí? Y tiene una gastritis crónica. Entonces el paciente lo que va a tener en esta dispepsia es ardor, ¿sí? Ardor o dolor abdominal urente, el típico dolor gástrico, ¿sí? Puede también tener diarrea. La dispepsia hipoesténica es todo lo contrario, hay menos secreción y o menos motilidad. Por ejemplo, una gastroparesia diabética o una neoplasia. Y estos pacientes tienen plenitud postprandial precoz, es decir, comen muy poquito, se distienden y no pueden seguir comiendo. La dispepsia dolorosa implica dolor epigástrico y es típico del dolor ulceroso o úlcera péptica, lo vamos a ver más adelante, el típico dolor horario, diario, periódico. Y después tenemos las más frecuentes de todas, que son las mixtas, combinación de todas estas. Úlcera gastroduodenal, ¿sí? Básicamente el dolor empeora con el ayuno, ¿sí? Mejora con la ingesta y una hora después vuelve a doler. Empeora durante la noche, donde hay un vagotonismo, es decir, aumento del sistema parasimpático. Suele no tener irradiación, dura varios meses y tiene otros meses sin dolor durante el año. El paciente lo puede referir como languidez o hambre dolorosa, puede estar acompañado de distensión, náuseas, vómitos y pirosis. Y a pesar de que vamos a hacer el decálogo del dolor, es decir, es centrado o localizado en epigastrio, suele no irradiarse, es de carácter urente, mejora con las comidas y empeora horas después de haber comido, empeora con comidas ácidas, mejora con comidas alcalinas. Vamos a hacer todo el decálogo, pero tiene 3 características que lo diferencian de otros dolores abdominales. Es horario, según el día gástrico. Como me calma, una hora después de la comida empieza a doler de nuevo, entonces el dolor es postprandial precoz. Es diario, duele todos los días y es periódico. Hay meses al año donde mejora el dolor. Estos meses al año donde mejora el dolor suelen tener que ver con disminución de las situaciones de estrés o mejoría de la calidad de alimentación. Muchas gracias.